Señor Padre Santo, gracias por su amor, su misericordia, por la instrucción, Señor, a través de su palabra, por la predicación del Evangelio. Y también le agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de seguir preparándonos en la fe, en toda materia, Señor, para poder seguir defendiendo su Evangelio. Le agradecemos, Señor, por esta instancia de poder revisar la historia y también de darnos cuenta, Señor, lo importante de estos personajes que vemos el día de hoy para la realidad y para lo que hoy en día como iglesia enfrentamos, Señor. Gracias, Señor, le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Mis hermanos, la semana pasada quedamos en ya la apertura inicial de las misiones, ¿cierto? Esta es la época donde se volvió a hablar de las misiones, bastante tiempo, ¿cierto? Prácticamente de la Edad Media, ¿cierto? Donde ya las misiones no era un tema o eran ciertamente aisladas. Entendemos que las misiones en ciertos territorios era algo natural, como por ejemplo los moravos. Entendemos que los moravos siempre estuvieron evangelizando, pero no era un auge protestante en ciertos países, ¿no? Entonces, lo que se vivió hoy y lo que hemos visto en Inglaterra sobre el hipercalvinismo generó esta tendencia simplemente a no reconocerla como importante. El hipercalvinismo afectó la visión de la evangelización, la responsabilidad propia del hombre, y dejó de lado el interés de la propia iglesia en ir y predicar el evangelio, ¿cierto? La bien intencionada, ¿cierto? Exposición pública del evangelio. Entonces vemos que desde aquí en adelante tomó fuerza el movimiento misionero, pero hermano, no fue nada de fácil. Tenemos que entender algo de que estuvimos hablando de Andrew Fuller, ¿cierto? Fuller sería el segundo personaje después del primer gran despertar que hemos analizado. Primeramente estuvimos viendo el gran John Gill, posteriormente ya estamos insertos en la vida de Andrew Fuller, y Fuller prácticamente fue el que impulsó, juntamente a otros pastores, la necesidad de la predicación del Evangelio. Pero hermano, no sería hasta que William Carey, el hombre, ¿cierto?, calvo que vemos prácticamente ahí en la imagen, que este hombre fue el que materializó el deseo de los calvinistas evangélicos de retomar las misiones como una responsabilidad propia. Ahora entendemos que estos dos hombres son ingleses, estos dos hombres son bautistas reformados, y estos dos hombres tienen la inquietud de plantar iglesias. En este caso, Andrew Fuller juntamente con Carey, fueron grandes amigos, colaboradores, ¿cierto? Pastores, recordemos que los dos fueron pastores. Se conocieron en Inglaterra, y esto a través de la participación del movimiento bautista, que en realidad se hizo una especie de coalición bautista, asociación bautista, para estar en contra, ¿cierto? Como una lucha en contra del hipercalvinismo que estaba tomando prácticamente todas las iglesias calvinistas históricas de Inglaterra. Estos dos hombres son los que más se recuerdan y que fueron muy importantes en esta batalla. Fuller fue el principal organizador, recaudador, ¿cierto?, de las misiones. Fue prácticamente un secretario, y contador, que es una obra muy importante. Él es el que se encargaba de dar conciencia, ir a las iglesias que estaban asociadas al movimiento y pedir dinero, porque prácticamente lo que se necesita son fondos para mantener a las misiones. Las misiones requieren tiempo, requieren recursos, requieren gestión, requieren bastantes cosas, sobre todo con el ámbito organizativo, ¿cierto? Y Fuller era el metódico predilecto para poder, en este caso, llevar a cabo ese rol. Las misiones son súper importantes y al mismo tiempo requieren bastante atención. No solamente, hermano, no es solamente llevar a una persona al extranjero y olvidarnos de esa persona, sino que requiere, en este caso, sustento, requiere un acompañamiento, requiere también contacto con otros pastores y una realidad sobre el lugar que se está visitando o que se está haciendo la misión, ¿cierto? Su relación con Fuller y William Carey era de mucho, pero mucho respeto.
mucho apoyo y actuaron como prácticamente un enlace, ¿cierto? Fuller fue un enlace de las misiones de Carey con Fuller, ¿cierto? Fue prácticamente un enlace de comunicación con este caso, con el occidente. Ahora entendamos esto, es como, de hecho el propio Andrew Fuller lo muestra de esta manera. Carey bajaba al pozo y mientras lo sostenía de una cuerda, Fuller. Es más o menos así la relación, ¿cierto? Fuller lo sostenía, ¿cierto? Con todas las fuerzas, pero el que iba a terreno, el que en este caso se mojaba o se ensuciaba las manos era William Carey, ¿cierto? Vamos a ver la vida de William. Es bastante peculiar, hermanos. Viene de una familia modesta de profesores, pero él, sin mayores recursos, era muy propio de la época. John Ward fue un compañero que tuvo de trabajo de Carey y él fue el que le enseñó el oficio, ¿cierto?, de zapatería, ¿cierto?, es un zapatero. Y justamente este hombre, este compañero de trabajo, John Ward, era un no conformista, un separatista, es decir, de que era un disidente de la iglesia oficial de Inglaterra. Entonces, esto lo encaminó, este hombre, gracias a él, encaminó a Carey para justamente leer la Biblia. A través de la lectura bíblica y su contacto con los creyentes evangélicos, Carey fue convencido de la verdad del evangelio y llegó a la fe en Cristo. Y adoptó las convicciones bautistas desde un inicio y fue bautizado por uno de los pastores también que fue parte de esta asociación bautista reformada llamado John Ryland. Y ya ingresó a esta iglesia. Carey tuvo acceso a la Biblia desde muy joven, su padre maestro de la escuela y encargado de la iglesia del pueblo, pero Carey se sumergió en el estudio de la Biblia y comenzó a predicar en reuniones locales. Su pasión por la evangelización y el estudio de los idiomas lo llevaron a convertirse en pastor. Tenía una gran afinidad y una gran pasión por las almas perdidas. Era algo ya notorio en su inquietud. De hecho, una de las reuniones, ¿cierto? Porque los pastores inicialmente de la Asociación Bautista, donde estaba John Ryland, donde estaba Andrew Fuller y estaba Carey, no estaban muy seguros de dar el paso, ¿cierto?, a hacer misiones. Entonces, prácticamente Carey les suplicó, les dijo, por favor, hagamos algo, pero fue como un grito desesperante, porque estaba angustiado prácticamente por la no evangelización de tierras extranjeras, tierras orientales, como lo es y lo fue en este caso y lo es actualmente también la India. Él estaba muy acongojado sobre todo por esa tierra. El desarrollo de Carey, hermanos, tenía un profundo asombro nuevamente por los misioneros moravos, ¿cierto? Yo creo que los moravos, ¿cierto?, y lo vimos nosotros hace tiempo atrás, yo creo que es una línea protestante bastante peculiar, que contribuyó mucho e inspiró a otros protestantes, ¿cierto?, sobre todo a lo que conocemos como John Wesley y Charles. Los moravos cambiaron prácticamente el concepto de este cristianismo nominal que ellos tenían. Entonces se encuentran con personas protestantes también en la fe, que tenían una pasión, ¿cierto?, y un despojo a la comodidad del hogar, y iban y se aventuraban, ¿cierto?, arriba de barcos a visitar tierras inhóspitas, tierras salvajes. Esa era la pasión de los moravos que también cautivó la atención de William Carey. Carey trabajaba como maestro zapatero, pero se dedicaba en su tiempo libre al estudio de los idiomas y la teología. Esto, hermano, es algo tan precioso y tal vez algo que ustedes, estoy seguro que también lo ve, que la necesidad, este ánimo, este corazón pastoral, pero un corazón pastoral de tierras lejanas, movía, ¿cierto?, a Carey en prepararse, pero no sabía qué. ¿Te das cuenta? Pero sí se estaba preparando para algo. Sabía de que su llamado no solamente era local, sino que era mucho más allá. Era autodidacta, apasionado, aprendió griego, hebreo y latín. Y eso es algo también peculiar, hermano, porque los misioneros tienen que estar preparados justamente para todo
escenario, hermano. Prácticamente un Rambo reformado sería como tal vez como el perfil que se necesitan para las misiones. Además de tener un profundo conocimiento de la geografía y la historia de las religiones del mundo, hermanos, Carey se preparó hasta lo más que podía. De hecho, él se preparó con este propósito de justamente llegar y elegir una tierra determinada para poder ir a hacer misiones. Pero esto no es solamente donde lo llevó el viento, ¿cierto? A veces somos así. ¿Dónde vamos de vacaciones? Y como que vemos dónde está el viento para poder tomar una decisión. No, hermano, esto es un estudio profundo, un estudio serio, porque hay que estudiar el lugar donde vamos a visitar. ¿Te das cuenta? Entonces, él se dio el tiempo de leer y estudiar la historia completa de los países que están en su mente para poder él prepararse en esa materia. Leía de autores como Jonathan Edwards, propio del movimiento bautista reformado de ese tiempo, ¿cierto? Andrew Fuller y todos los demás pastores llegaron también a los escritos de Edwards, ¿cierto? Que a pesar de que Edwards ya estaba bastante muerto ya, ¿cierto? Aún así, en ese tiempo influenció en el movimiento bautista reformado. Y también ¿quién? Obviamente, John Gill estaba en medio, ¿cierto?, de la literatura de que los bautistas reformados deberíamos siempre tener. La mayoría de los bautistas en su tiempo eran hipercalvinistas y creían que Dios salvaría a los elegidos sin necesidad de misiones. Miren, hermano, lo que se llevó a cabo y lo que prácticamente articuló el movimiento hipercalvinista. Siniestro. Pero gracias a Dios que muchas de esas iglesias volvieron en sí y lograron zafarse de los tentáculos del hipercalvinismo. Carey convenció de que era una gran misión, ¿cierto? Porque leyó Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, y que él pensaba que aún era vigente ir a ser discípulos, era algo de que lo tenía presente. Como en todo joven, hermano, apasionado, ¿cierto? Tal vez poco imprudente, tal vez impetuoso, siempre es necesario ciertas personas que lo detengan un poco para poder pensarlo bien, ¿cierto? La pasión a veces no necesariamente es con razón, sino que la pasión tiene que estar acompañada de la razón para que realmente sea una decisión realmente tomada y en conformidad, ¿cierto? Joven, siéntate. Cuando Dios quiera convertir a los paganos, lo hará sin su ayuda ni la mía. Obviamente que estos pastores todavía tenían tintes hipercalvinistas, ¿cierto? Y que lo frenaban. Pero esto no impedía porque, y hermano, algo que tal vez podríamos sacar como un extracto de la juventud del día de hoy. La juventud del día de hoy le dicen que no y inmediatamente quedan en el suelo, ¿cierto? Se destruyen, ya no hay nada más que hacer, no hay ningún propósito más, ¿cierto? No, este hombre, a pesar de que le dijeron que no muchas veces y lo frenaban constantemente, él no dejaba de molestar a los pastores, a sus pares, ¿cierto?, de la Asociación Bautista Reformada en Inglaterra. No paró hasta que, hermano, justamente lo consiguió. En 1972 escribió un libro que se llamó Una investigación sobre la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. Eso es igual a las misiones, hacer algo. Obviamente que la oración de la iglesia es totalmente válida y necesaria, ¿cierto? Pero algo más hay que hacer, es ir y llevar el evangelio a esos lugares que no llega el evangelio. Y él en este libro argumentó bíblicamente que los cristianos debían llevar el evangelio a otras naciones, no solamente a nuestro círculo, ¿cierto?, a nuestra nación como tal, nuestra nación natal, sino que esto es llevar a otras naciones, incluyendo a las paganas, incluyendo a las que son prácticamente lejanas, hermanos, que nunca han escuchado qué es el cristianismo. Carey tenía en mente esas naciones. Su actitud y amor por las almas perdidas y siendo guiado por el Señor en su sermón frente a otros pastores bautistas, los persuadió a iniciar una obra misionera concretamente. Él hizo un sermón, hermanos, un sermón tremendo, creo que fue el libro de Isaías, no recuerdo puntualmente el capítulo, pero que efectivamente este hombre conmovió a otros pastores para unirse en una sola causa, que era levantar las misiones en el movimiento. O sea, los bautistas reformados, como lo fue Carey, reavivó las misiones que hoy en día se conocen como tal.
Kerry fue el alma impetuosa, el pastor inquieto, el que no estaba conforme, el que no era estático, sino que dinámico, era cambiante, era inquieto, ¿cierto? Una personalidad propia de los misioneros. Los misioneros normalmente son así, ¿cierto? Almas siempre en movimiento, ¿cierto? Bueno, y él era parte de la Sociedad Misionera Bautista y contribuyó en ese sentido. Ahora, hermano, hablamos mucho de lo que es el concepto de ser misionero, ¿cierto? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un concepto de que alguien que va simplemente a otras naciones y listo, ¿no? Pero hay algo que tenemos que aterrizar, y sobre todo la parte medular de lo que es ser misionero. Primeramente, un llamado, hermano. Es un llamado de parte de Dios para ser enviado a predicar el Evangelio y levantar una obra como una iglesia local. O sea, el propósito del misionero, hermano, no es hacer buenas obras simplemente, ¿cierto? Y llevar el estandarte o la bandera de un aporte social. Las misiones puntualmente no son la centralidad de las misiones, sino que la centralidad es llevar el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Llevar el Evangelio del Señor y plantar iglesias. De hecho, es un plantador, se le dice también a los misioneros, un plantador de iglesias que inician desde cero. O sea, hermano, ellos, los misioneros, generalmente cuando van a otras naciones o tierras lejanas, ¿cierto? Ellos prácticamente están en la construcción de la iglesia, están en la administración de la iglesia, están haciendo todas las funciones completamente de todo lo que conlleva la iglesia. Visita a los hermanos, visita a los enfermos que están en necesidad, está prácticamente al 100% dedicado a la obra y a los hermanos. Es constructor, es un MacGyver, podríamos decir, ¿cierto? de la obra, hace de todo, hermano, pero es algo que justamente el Señor lo dota, lo llena de dones, ¿cierto?, para poder enfrentar esa situación. Generalmente, hermanos, son pastores, enviados desde otras iglesias y equipados de dones que solo el Señor le va a dar, ¿cierto? Y esos dones son propios de un misionero. Requiere una preparación doctrinal seria y profunda y fuerte, ¿cierto? No puede haber una liviandad tal vez doctrinal, sino que tiene que estar firme en lo que cree, ¿cierto? Y un corazón amante, pero amante, hermano, de las almas perdidas. Hermano, un misionero se despoja de sí mismo constantemente. No, de hecho, ni piensa en él. No piensa en su cansancio, no piensa, incluso, hermano, hasta, tal vez es poco políticamente correcto decirlo, pero incluso hasta en su familia pasa a segundo plano, porque el llamado del misionero es una luz en una tierra inhóspita y pagana. Es totalmente difícil ser misionero, no es fácil. ¿Y por qué se lo digo, hermano? Porque hoy en día los misioneros, no sé si usted tal vez ha estado familiarizado con el tema, pero las misiones hoy en día, sobre todo las misiones americanas, donde vienen todas las misiones más grandes, es como prácticamente un campamento de verano, hermano. Las misiones. Un campamento como de vacaciones donde los adolescentes van a hacer misiones por mientras, para sentirse bien con ellos mismos, etcétera. Porque ya está tan sistematizado y pasó a ser tan natural ser misionero, que de hecho ser misionero es como, oye, igual voy a conocer otros lugares. Es como algo bien americano, del sueño americano, ¿cierto? Algo como bien propio del siglo XX, muy de occidental, hermano. Pero, hermano, los hermanos que están en Siria no lo están pasando bien. No están haciendo en este caso, una visita temporal o están ellos en un hotel. No, hermano, ellos están en cuevas, están en carpas, en medio del desierto, en medio de... Entonces, es algo serio, hermano, que hoy en día está como bien... No sé qué pasa, hermano, con las misiones que están como tan normadas, no sé, tan de moda, que es como
prácticamente una experiencia que tienes que vivir sin misionero para entenderlo, pero hoy en día se perdió el concepto real de ser misionero. Bueno, requiere una preparación doctrinal, es sostenido por la iglesia local de origen hasta que pueda ser sustentada por sí misma y se autogobierne. O sea, y eso también es algo que propio nuestro como bautistas reformados, que las misiones que en algún momento, hermanos, querrá Dios que sí, tengamos, esas misiones tienen que inicialmente ser apoyadas, pero después tienen que autosustentarse. Porque no existe, y nosotros nos alejamos de todo concepto de una red, ¿cierto?, como una especie de red episcopal de misiones, sino que cada iglesia plantada es una iglesia autóctona, una iglesia que se autogobierna. ¿Se da cuenta? Entonces eso también hoy en día está prácticamente una red, ¿cierto?, piramidal, donde el control llega al episcopal o al pastor o al obispo de turno que está encargado de las misiones. ¿Se dan cuenta? Todo recae en una persona, y eso vemos bajo nuestro lente bautista que no debería ser así. Eso es un sacrificio constante, pero el misionero, hermano, lo aprecia. El corazón del misionero lo aprecia. Es un dolor constante, es un constante sufrimiento, pero el misionero no lo ve tan así. De hecho, él se goza en ese sufrimiento. Está dispuesto a dejar su comodidad por llevar el evangelio. Se involucra en la cultura y en el lenguaje. Muy común eso, hermano. ¿Cómo poder comunicarse con las personas y llevar acuerdos, llevar conexiones si no maneja la lengua local de donde está? Es una noble causa y no todos la tienen. No todos, hermanos, estamos llamados para ser misioneros. No todos lo pueden hacer. Y son muy, pero muy valientes. Generalmente pastores, hay algunas líneas protestantes que no lo toman como un perfil de pastor, pero creería yo de que un misionero debería ser pastor. Creo que sí. Por el trabajo que existe y por la carga espiritual que tienen que soportar. Tienen que ser pastores. Creo que sí. Bueno, esto conllevó, hermanos, a que William Carey no solamente tenía, y esto es algo que entendamos, de que tenía la pasión, el entendimiento y las ganas, porque yo creo que si preguntamos a todo el mundo le gustaría ir a ser misionero, yo creo que todo el mundo cristiano diría amén, ¿cierto? Pero no todos se preparan para eso. Y William Carey se preparó para eso, y eso tiene que ver con su trabajo geográfico, su trabajo cultural. Él estudió profundamente el lugar donde iba a hacer misiones. En este caso, Carey eligió la India. Y para eso, ¿cierto?, tuvo que prepararse a hacer un estudio completo respecto al lugar y empezó a hacer preguntas, ¿cierto? ¿En qué cree originalmente la India? ¿Es más cristiana? ¿Es pagana? Ya, se supone que si es pagana, ¿qué dioses cree? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuáles son los días de celebración? ¿Cómo lo celebran? ¿Se dan cuenta? Todas esas preguntas son propias de un misionero para ir preparado, ¿cierto?, a enfrentarse y involucrarse en esa cultura y empezar a hacer ruido desde ahí. Porque, hermanos, el misionero lleva el evangelio y al llevar el evangelio es un choque cultural al lugar. El evangelio está en contra de la cultura local, está en contra de las costumbres paganas. Entonces va a generar conflicto, naturalmente. Bueno, las colonias británicas, hermanos, de la India, y eso un poco de historia general, que en el siglo XVIII la Compañía Británica de las Indias Orientales, así se llamaba, tenía el control comercial político sobre las grandes regiones de la India. Los ingleses, hermano, tenían una posición imperialista en este siglo. Incluso imperialista hasta incluso el siglo XX. Hasta esas fechas eran imperialistas, de conquista, de tener colonias en varias partes del mundo. Y eso incluía a la India.
pero los británicos gobernaban indirectamente. Ellos tenían ciertos gobernantes locales bajo su dominio y bajo de ellos estaban los gobernantes de los propios países. Pero el objetivo de los británicos, o sea, de la corona, estamos hablando de los gobernantes, ¿cierto?, de Inglaterra, ellos no tenían, hermano, la intención de evangelizar. Ellos en realidad tenían una intención comercial. Ellos querían tener el control de los textiles, tenían el control de las especias, del té y del opio. El opio, hermano, por si no sabía, el opio es una droga muy antigua, que es actualmente como si fuese hoy la cocaína, ¿cierto? De hecho está a base de eso, estas drogas. No soy experto en la materia, hermano, pero en ese tiempo el opio era la droga del momento. Y tener control del opio significaba tener control de la población. ¿Se dan cuenta? Cero evangelización. Pues los británicos, el rey no estaba pensando en eso, sino que estaba pensando en el imperialismo. La Compañía de las Indias Orientales no permitía misiones en sus territorios porque temía que el cristianismo perturbaba el equilibrio político y económico de los hindúes. William Carey tuvo que llegar a la India en 1793, luego de toda su preparación, luego de ser persuadidos por el Señor, con el apoyo de Andrew Fuller, con el apoyo de John Ryland, con el apoyo de toda la Asociación Bautista de Inglaterra, pero de forma ilegal. Para poder entrar a la India, tiene que entrar con los piratas. ¿Se da cuenta? Y uno dice, pero hermano, ¿cómo hizo algo ilegal? Hermano, sí, se tuvo que hacer en pos del Evangelio, en pos de las almas que estaban ahí. Y William Carey llegó finalmente al lugar. Y ahí tuvo que hacer esto no fue en el barco ni improvisó, sino que esto fue una preparación seria de William Carey, de prepararse y darse cuenta de quién tiene el frente. Y tenemos a la religión y cultura de la India, que es totalmente diferente a lo que nosotros pensamos. Nosotros estamos por el lado occidental, pero no tenemos tal vez la noción de qué significa unas religiones paganas orientales, que son totalmente diferentes, mi hermano. En la India era un país con una profunda tradición religiosa. Por un lado, el hinduismo dominaba la sociedad con el sistema de castas, ¿cierto? Con Hare Krishna, ¿cierto? Con todos los dioses paganos de la prosperidad, de la creación, ¿cierto? Y un sinfín que nosotros en un momento se los comenté. Y por otro lado, el Islam, que muy más conocido tal vez por nosotros, sobre todo las cruzadas, que lo vimos también en ese tiempo. Y tenía, en este caso, el Islam, Mahoma, ¿cierto? Alá y todo el Corán. Y tenía una fuerte presencia, en especial en Bengala. Las prácticas sociales incluían el sati, la quema de viudas, el infanticidio femenino y la exclusión de los intolerantes. Hermano, tal vez, más o menos, por tema de tiempo no vamos a alcanzar a verlo, pero eran prácticas terribles, normalizadas por cientos de años. Y William Carey presenció en vivo y en directo todas este choque cultural, ¿cierto? Pero donde la barbarie estaba a flor de piel. Y era normal, hermanos. Era muy normal. La barbarie quiere decir lo bárbaro que llega a ser el ser humano lejos de Dios, con costumbres, hermanos, que afectan incluso a niños. La pobreza era gigante. Gente muriendo. Y Carey vio esa realidad. Y el gobierno británico de brazos cruzados. Entonces Carey inmediatamente tomó campaña en esto y no solamente, llevó a la evangelización y también hizo un aporte pero tremendo a la población hindú, ¿cierto? Para poder erradicar todas estas prácticas. Pero ya la semana que viene vamos a ver el detalle, ¿cierto? De cuáles fueron estas prácticas y qué ocurrió, cuál fue el contexto, cuál fue el sufrimiento, qué pasó con la familia, porque los misioneros no van solos, tienen que ir con familia. Y no es un tiempo, es erradicarse en el lugar elegido. Es decir, que Carey tomó a sus hijos y a su esposa y se fue a la India.
a otra cultura, a otro clima, dejaron casa, dejó la comodidad de Londres, ¿cierto? Dejó la cálida chimenea, ¿cierto? Y el café británico por ir a la India. ¿Quién lo haría? Bueno, mis hermanos, dejémoslo hasta acá. ¿Dudas, consultas, preguntas, mi hermano? ¿Aportes, comentarios, análisis?